sí. Bueno, yo estoy acá en una conversación bastante interesante con el doctor, nuestro especialista que nos visita el día de hoy, porque todas las mamás, los papás en algún momento gritamos: ¡auxilio! Estoy malcriando a mi hijo. Pues sí, ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy, la crianza. Esta es sin duda uno de los retos más complejos de ser padres y estoy segura que muchos papás, ante algunos comportamientos de los niños, se han preguntado: ¿mi hijo es simplemente difícil o soy yo quien lo está malcriando? ¿Cómo saber si estamos poniendo los límites necesarios? El psicólogo Abel Saraiva nos acompaña, nos va a ayudar a identificar qué podría estar pasando en la conducta de nuestros niños y si nosotros como padres lo estamos haciendo bien o mal. Doctor, buenos días. Buenos días, bueno, gracias por la invitación para hablar de este tema. Mira, antes de entrar al estudio, justo alguien me pregunta: ¿qué viene? Y yo le digo, bueno, vamos a hablar de crianza, vamos a hablar, crianza respetuosa, y se ríe, porque claro, Okay. ahora hay todo... Lo tildan. Claro, porque ahora hay todo un cuestionamiento sobre el tema de la crianza respetuosa. Lo que pasa es que hemos entendido que criar bien a nuestros hijos está como en dos extremos. O el extremo de nuestros padres, que fue, bueno, probablemente de una manera más hostil, o el extremo de ahora que pareciera no implicar ningún tipo de límite. Es como deja que el niño sea libre, pero a los niños le hace tanto daño la ausencia absoluta de límites como los límites impuestos a la mala. Claro. Abel, entonces podemos decir, ¿existe el niño malcriado o es una etiqueta que le ponemos a un niño con comportamiento un poco difícil? Yo creo que en general es una etiqueta que le ponemos al niño porque es más fácil ver la responsabilidad en que el problema es el niño que las cosas que pudiéramos estar haciendo los adultos. Porque, a ver, el niño no se cría solo. Hay niños que pueden tener temperamentos difíciles, que pueden tener incluso algún tipo de condición neurológica o psicológica que afecta su comportamiento, pero en general los problemas de la crianza están muy asociados a errores que cometemos los adultos, pero no los cometemos porque queremos hacerlo mal. De hecho, los papás quieren hacerlo lo mejor posible, pero no sabemos. ¿Por qué? Bueno, porque no entendemos mucho sobre el desarrollo de los niños. Por ejemplo, yo he visto mamás con niñitos de 6 meses que le dice... Quiere ser respetuosa, por supuesto, y le dice al bebé: bebé, por favor, yo necesito que te duermas, mamá tuvo una mala noche, no sé qué, y el bebé ni siquiera a los 6 meses habla español. Entonces, claro, cuando el bebé llora, mamá lo regaña y lo zarandea, pero la verdad es que ese niño, a esa edad, no puede entender lo que su mamá le está diciendo. Por más que sea bueno que mamá le hable, en ese momento esa expectativa no es realista. Problemas como estos pasan. Nuestra propia historia de crianza, porque a nosotros nos criaron de una manera y nuestros padres quizá lo hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Entonces, en medio de todo eso y aunado al estrés que podemos tener como padres, porque llegaste a la casa, el niño tiene que hacer la tarea, te dice a último momento que tiene una maqueta, que tiene que entregar al día siguiente y no hay los materiales mientras estás haciendo la cena, y si tienes otro hijo te pide atención. Bueno, cuando yo les voy describiendo esto, estoy seguro que vamos sintiendo que es como un volcán en erupción. Entonces, cómo ayudar a nuestros hijos requiere también que entendamos del desarrollo, que sepamos qué funciona y qué no funciona, y en tercer lugar, que aprendamos a regular nuestro estrés. Doctor, tenemos que identificar primero cuál es la edad o la madurez de nuestros hijos para poder llegarles con un mensaje, pero ¿cuáles son esas señales que nos indican o que nos encienden las alarmas a nosotros cuando, bueno, nos dicen que literal la situación se nos escapa de las manos? A veces es muy complicado. Sí, mira, ¿qué señales nos pueden alertar sobre esto? Episodios de rabia o de tristeza o de ansiedad, incluso comportamientos violentos que no son contenibles. Pero sobre todo es importante entender que hay respuestas, como bien decías, que corresponden a momentos del desarrollo. Por ejemplo, que un niño de 2 años muerda, golpee, incluso a sus padres, o sea, que pueda dar un manotón, que pueda hacer un gesto como esto, no es un comportamiento patológico, es algo que, ¿por qué? Porque el niño empieza a experimentar rabia y la agresión es una respuesta biológica. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo como adulto en el momento me río, no intervengo, no empiezo a modular que eso no está permitido, el niño no entiende que eso no está permitido y lo incorpora como parte de sus respuestas normales. Lo normaliza. Claro, ¿y qué va a pasar? Que las mismas respuestas de un niño de 2 años, en ese momento, si las viéramos en un niño de 6 años, estaríamos hablando de un comportamiento que es mucho más problemático. Va a depender también de ese instante. ¿Qué creo yo que nos pasa en general? Además de las señales, nos pasa que como adultos no sabemos poner límites, porque en el fondo muchos padres hoy tienen la preocupación de decir, si le digo que no, si pongo algún tipo de límite no me va a querer. Entonces estamos más preocupados por querer ser amigos de nuestros hijos que por cumplir nuestra función de proteger. Y en el fondo los límites también son amor. Doctor, ¿y cómo podemos nosotros diferenciar
quizás entre un rasgo de personalidad fuerte, por ejemplo, como un niño con carácter o un problema de conducta que nosotras tengamos que decir, epa, ya va, esto no es normal a su edad, por Sí. ejemplo. Mira, nosotros podemos ver, por ejemplo, cuando hay hermanos, Ok. son de mismos padres, en la misma casa, criados de una manera similar y tienen formas totalmente distintas de vivir la vida. O sea, hay Sí. niños que son mucho más emotivos, hay niños que no son tan emotivos, sino que más bien tienden a pensar más las cosas, que se toman tiempos distintos. Estas son características del temperamento con las que el niño nace de alguna manera. Ahora, cuando vemos problemas de conducta, cuando estas características propias o la manera de reaccionar le dificulta adaptarse a distintos ambientes. Por ejemplo, si la intensidad con la que el niño vive sus emociones le hace difícil estar en el preescolar, le hace difícil relacionarse con otros niños, le hace difícil realizar tareas básicas como por ejemplo comer o que lo bañen o ir a dormir, y esto se vuelve realmente desafiante, allí nosotros estaríamos ante un problema que probablemente requiere la intervención del adulto. Y aunque, por supuesto, quien nos está escuchando y nos está viendo a esta hora puede decir, bueno, ya va, pero ay, ¿qué hago? ¿Cómo es? Porque parece muy difícil poder resolver. Ajá. Y yo creo que una de las claves, sobre todo cuando hablamos de límites, tiene que ver con la consistencia. Porque muchas veces lo que pasa es que, por ejemplo, tú le dices al niño que está jugando en la sala que vamos a bañarnos. El niño no quiere ir a bañarse porque el niño está entretenido jugando, él la está pasando bien. Si yo en el momento, cuando él me dice, ok, 5 minutos más, yo le doy 5 minutos más y luego vienen 5 minutos más y yo nunca termino de ejecutar un poco la acción de lo que yo quiero hacer, evidentemente que el niño entiende que si forzo la barra lo suficiente, que si presiona en la medida justa, yo voy a retroceder. Yo le estoy dando el mensaje de que mis límites no son consistentes. ¿Cómo sería la forma correcta, doctor, Sí. para romper ese límite? Mira, lo primero es entender, los límites tienen que ser consistentes y la consistencia implica que nuestros hijos sepan que cuando yo digo sí es sí y cuando yo digo que no es no. Ahora, ¿qué puedo hacer? Y aquí es donde viene lo que creo que la ciencia nos ayuda a entender, que un niño de esa etapa no es que no se quiere bañar porque me quiere desobedecer, porque el niño es rebelde y empiezo a ponerle un conjunto de etiquetas. No, lo que yo tengo que entender es que el niño está entretenido jugando. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo debo buscar justamente, primero anticiparme, no debo hacerlo apurado porque al niño le va a tomar un tiempo soltar la actividad que está haciendo para pasar a la nueva. Entonces yo sé que si el niño tiene que estar bañado a las 8, empezar a las 7:30 puede ser un grave error. Yo puedo Ok. empezar con un poco más de tiempo. A esa edad el niño no entiende el tiempo, entonces la idea de 5 minutos más no cala de la misma manera. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos llevamos, por ejemplo, algunos de los juguetes que tenemos los llevamos al baño? Hacemos del baño también una experiencia que no Divertida. sea problemática. Empezamos a introducir cambio en la rutina donde el niño se le incorporen sus necesidades, pero sin renunciar a la responsabilidad que tenemos. De la misma manera que habría que decir que cuando un comportamiento aparece y no es deseable, hay que hacerle saber al niño que eso no está bien, que no Ok. estamos de acuerdo, que ese comportamiento no es aceptable, pero no basta quedarnos allí. Tenemos que siempre mostrar cómo es la forma, porque le dices al niño no, pero el no es un concepto bien abstracto. Yo tengo que decirle al niño no, y tengo ¿Por que decirle, qué? pero la manera correcta de hacerlo es esta. Ok, doctor, ¿y qué pasa o qué impacto puede tener un niño que crece sin límites? A ver, ¿cómo será ese niño cuando sea adulto? Porque parte de esa crianza respetuosa es, no, es que yo no lo regaño, entonces este niño va pues haciendo por la vida lo que quiere. Es que tú sabes que incluso yo te diría que quien dice que hace crianza respetuosa y no pone límites, no está respetando las necesidades del niño, porque los límites Wow. también son amor. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar con un niño que crece sin límites? Va a ser un adulto que va a tener dificultades para relacionarse con las personas, va a tender a actuar de manera impulsiva, va a tener poca capacidad para regular sus emociones, va a ser una persona conflictiva en todos los espacios donde esté, porque va a creer que el mundo tiene que adecuarse a sus necesidades y no entender que nosotros vivimos en una sociedad donde la mayoría de las veces somos nosotros quienes tenemos que adecuarnos a nuestro entorno. El mundo no se va a acomodar a lo que tú quieres. Por lo Exacto. general el mundo requiere que tú hagas ajustes para poder funcionar en él. Entonces, no ponerle límites a un niño es prácticamente asegurarle alteraciones de su salud mental en la vida adulta. Los límites también son una forma de amor, solo que no la única.
O sea, no Ok. basta con poner límites, hay que también expresar el amor, pero amor sin límites es tan dañino. Bueno, muchos padres confundimos el dar amor con complacer todos los gustos de nuestros hijos, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto decir que no, doctor, y poner esos límites también? Hay un mito dentro de todas esas informaciones que podemos encontrar en redes que no le digas no, entonces ya va, ¿cómo hago? Sí, en la primera de cambio, a ver, para la mente del niño es más fácil entender qué se espera de él que aquello que no se espera, porque el concepto del no, ya lo decía, es un poco más complejo, pero los niños lo van asimilando. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto? Porque el no, el límite, produce frustración. Ok. Y nosotros probablemente conectamos con nuestro propio recuerdo de infancia de que no nos gustaba que nos dijeran que no. Y en el fondo queremos ser simpáticos, queremos ser los buenos de la partida. Pero el problema no está en la frustración. Acompañar a nuestros hijos a procesar la frustración es fundamental. El tema es la privación. Te pongo un ejemplo para que lo podamos ver en casa. Ok. Si yo te digo, ahora no te puedes comer esa galleta, yo te estoy frustrando porque tú tienes ganas de comerte la galleta. quiero. Pero yo no te estoy privando del alimento. O sea, la frustración implica que eso que tú quieres no lo puedes tener ahora. Y así funciona muchas veces la vida. La privación implica que yo te restrinjo de algo que tú necesitas para vivir, como el alimento, como la recreación. Entonces, lo que daña la emocionalidad, la mente, el desarrollo de un niño es la privación, no es la frustración. Entonces, Perfecto. más bien hay que ir introduciendo gradualmente dosis de frustración. Es como jugamos en familia un juego de mesa. Siempre hay que acomodar la partida para que el niño gane. No, a veces tiene que perder. Claro. Y es bueno que en casa aprenda ese desafío de perder. Y les regalo algo más. Los límites no son únicamente decir que no. Una de las definiciones más bonitas de límite que yo conozco es reducir la complejidad de la experiencia. ¿Qué significa reducir la complejidad de la experiencia? Les pongo un ejemplo muy fácil. Niño de 4 años, le abrimos el closet y le decimos, ¿qué te quieres poner? El niño va a sacar toda la ropa que encuentre, la va a tirar, va a salir con unas botas de vaquero, una Ok. franelilla y Sí. no sé, y un short. Un short de playa. Ajá. Evidentemente que nosotros como papás, que nos preocupa lo que, lo que la gente va a pensar, que eso lo pudiéramos hablar en otro momento, no queremos que el niño salga así. Ok. Si yo someto al niño a más estímulos de los que puede procesar, como Estamos le pasa en una cometiendo juguete, un error. porque el niño se va a saturar y Ok. va a reaccionar desbordado. Ok, En ok. cambio, si yo como papá le digo al niño, ¿qué franela prefiere? ¿La ¿Esta roja o la o azul? esta? Yo le Oh, estoy dando perfecto. opciones que él puede manejar. Esos son límites también. Hay que dar opciones, mantener la calma, tener mucha paciencia, pero sobre todas las cosas, si usted siente que las cosas se están saliendo de control, consulte con un especialista. Quizás hay soluciones a primera mano que le van a ayudar a tener una crianza de la mejor manera, basada en el respeto, pero que sea efectiva. Doctor, gracias por acompañarnos Gracias esta a usted. mañana. Nosotros, bueno, nos sentimos privilegiados de poder contar con todos sus consejos, porque el tema de la crianza es un tema de nunca acabar.